Bueno, y todo esto que hemos venido hablando sobre la filosofía griega le da sustento al siguiente personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Y como lo he indicado, ¿verdad? Es el padre de lo que hoy conocemos como la ética, el que le da el cuerpo, ¿verdad? Es este señor que tenemos enfrente de Aristóteles, 384 al 322 antes de Cristo, y es originario de un lugar que se llama Stagira. Eh, bueno, pues, ¿cómo decir? Este señor era hijo de una persona allegada a la corte de Filipo II, rey de Macedonia, padre de quien fuera uno de los grandes conquistadores llamado Alejandro Magno, ese mismo que ahora comentábamos que se rindió a los pies de, de Diógenes el Cínico. Bueno, pues este señor es toda una leyenda, ¿verdad? Él llegó siendo muy niño a Atenas, donde iba a la escuela, al liceo, ¿verdad? Digo, a la academia propiamente de Platón, y Platón era una persona que lo acogió con gran estima debido a los comentarios que hacía este chico, ¿verdad? Inclusive dice por ahí Platón cuando no llegaba Aristóteles, bueno, pues años después se refutarían mucho las ideas que tenía Platón, ¿verdad? Por parte de su discípulo Aristóteles. Y bueno, pues indiscutiblemente de todo lo que hoy hablamos. Uno, dos, tres. Sobre las ciencias hoy en día. Bueno, pues para entrar de lleno en lo que es el ámbito ético y lo que tiene de el Señor, ¿verdad? Con ello, vamos a indicar, bueno, a que dura, ¿verdad? Está en el Vaticano que se llama eh, la Escuela de Atenas, ¿verdad? Vemos a la par de Platón, Platón señalando para arriba diciendo el mundo de las ideas y por el contrario su discípulo Aristóteles diciendo, no, maestro, de aquí abajo, ¿verdad? Y tiene en sus manos el libro que se llama Ética, que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con lo que en cierto modo Aristóteles, entre toda su producción, pero destacándose la ética como uno de esos grandes aportes que le dio a la humanidad. Y es que al lado aquí aparece una, una serie de, bueno, pues de claves para poder entender el pensamiento aristotélico en relación con la ética, porque si hablamos del pensamiento de Aristóteles es muy amplio, inclusive la obra de Aristóteles es muy amplia. Y bueno, pues en primer lugar, una de las cosas que promulgaba la duda es el principio de la sabiduría, por eso siempre los invito a dudar de todo lo que el profe dice, ¿verdad? No porque el profe lo diga tiene que ser necesariamente cierto, sino que es muy sano, ¿verdad? El poder dudar. Al mismo tiempo, ¿verdad? El saber, el tener conocimiento, el poder aprender es poder. Una de las cosas que tiene que ver, bueno, por eso es que hablamos anteriormente de Siddhartha Gautama, y les dije, bueno, pues acuérdense de que en los griegos, en especial Aristóteles, nos hablará del punto medio, ¿verdad? Acá el punto medio para Aristóteles se llama virtud, ya veremos por qué en unos breves instantes. Asimismo, ¿verdad? Muy ligado a su propia experiencia de vida, el hecho de que el verdadero discípulo es el que supera al maestro y además el que no tiene ningún amigo, perdón, no tiene ningún amigo el que tiene demasiados amigos. Una reflexión muy oportuna en tiempos de las redes sociales donde tenemos 2.000, 3.000, 4.000 amigos y lastimosamente no nos relacionamos con todos ellos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo decir? Antes de pasar a esto,
vamos a analizar más a fondo el pensamiento aristotélico sobre lo que es la ética. Bueno, como les estaba indicando, Aristóteles tuvo una edad de 62 años, vivió entre el 384 y el 322 antes de Cristo. Y bueno, pues de acuerdo a lo que él nos plantea en una obra, bueno, en varias obras en realidad, pero quizás una de las más importantes a la hora de hablar de ética, y lo hablaremos más adelante, es su libro Ética de Nicómaco. Su padre se llamaba Nicómaco, su hijo se llamaba Nicómaco. De ahí la importancia, ¿verdad? De quizás de lo que esté indicando, ¿verdad? Eso aprendido en el pasado y también, ¿verdad? Eso que se quiere transmitir a las futuras generaciones. Bueno, pues dejando de lado, ¿verdad? Esta cuestión, para él la ética es un estudio más práctico que teórico. Por eso hablábamos en el principio de que para adentrarse en la filosofía y, bueno, pues en esta parte de la filosofía que es la ética, pues necesitamos adentrarnos en esa vivencia, en eso que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque la ética es un saber hacer destinado a ser bueno. Bueno, pues ese es el ideal que hemos estado hablando, a ser bueno, porque para Aristóteles, bueno, pues el hombre nace siendo bueno. Y para ello, busca que mediante la ética se promueva el bien, en lugar solo de que uno sepa, ¿verdad? O tenga nociones de esto, o quedárselo uno mismo, sino que lo practique día a día. Y bueno, pues él nos propone una ética de las virtudes. En este sentido, Aristóteles propone que el fin de todos los seres humanos acá en la tierra, o sea, el motivo por el que estamos acá en la tierra, es que todos ustedes y yo alcancemos la felicidad. Y bueno, pues dirán, profe, que como eso, la felicidad es un tema ahí, un toque amplio. ¿Y cómo se define? Bueno, pues cómo decir, para los griegos, como vimos, por ejemplo, en el caso de otros filósofos, como decir Epicuro, no había nada más importante, ¿verdad?, que el conocimiento, ¿no? Y bueno, pues para Aristóteles el hecho de que usted pueda tener una vida contemplativa, donde pueda darle mente a ese mundo en el cual usted vive, en el cual usted puede descubrir las maravillas que le ofrece, es toda, ¿verdad? Un deleite, ¿verdad? Para el alma. Eso es la felicidad para Aristóteles. Y bueno, pues, ¿cómo decir? Según él, ¿verdad? Toda la actividad humana tiende hacia algún bien. O sea, todo lo que hacemos, pensaba, bueno, pues en cierto modo, muy optimistamente, tiende hacia el bien. No obstante, esta ética, ¿verdad? Que él nos propone es una ética de bienes. ¿Cómo decir? Bueno, pues, ¿cómo decir? De que usted vaya acumulando, ahí vaya acumulando eh, virtudes, ¿verdad? Como si fueran bienes que usted recolecta, muebles en la casa, trastos en la casa, cosas necesarias que usted necesite día a día. Y es que el ser humano actúa, ¿verdad?, buscando el bien, según él, un bien supremo que es la felicidad, esa vida contemplativa. Y es que esa vida contemplativa te lleva, ¿verdad?, a tener sabiduría. Bueno, pues en cierto modo él dice que la maldad es toda aquella forma de ignorancia que te hace obrar de mala manera. Y en su propuesta, ¿verdad? En la ética nicomaquea, en la ética nicómaca, nos da, bueno, pistas. Dice, bueno, démosle suma importancia a lo siguiente. Bueno, pues que todo esto, ¿verdad? Que uno hace todos los días a diario, y aquí está la clave ya para entender el concepto, así, les voy a dar ahora sí el concepto definitivo de lo que es ética en unas pocas palabras. Todas las que hemos venido abordando son sumamente provisionales, y esta que vamos a decir a continuación, en cierto modo, son más definitivas, ¿no? Más concretas. Bueno, pues, ¿cómo decir?
en cierto modo tiene que ver con la calidad del ser humano, o sea, el ser humano se muestra a través de sus actos y también en cierto modo revela que existe una calidad de vida detrás que esta persona trata de brindarse. Entonces, ejemplo de ello, bueno, pues el ser humano excepcional es un ser exitoso, es un ejemplo para la humanidad. O sea, la persona que actúa bien es un ejemplo para la humanidad. También una persona que vive una vida excepcional hasta la muerte es una persona digna de admirarse. Y también, bueno, el hecho de que usted obre bien, o sea, que haga las cosas bien, forma parte de que usted pueda tener una buena vida. Ahora sí, esto que estamos hablando de las definiciones ya más concretas, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a que ética significa eh, hábito, esos hábitos que hacemos todos los días de manera automática. Bueno, pues esos hábitos que desarrollamos nos hacen ser buena o mala persona de acuerdo a Aristóteles. Bueno, pues los hacemos por alguna razón. Eso nos da calidad de vida, eso nos revela la calidad de persona que somos. Pero, ¿cómo decir? Ese hábito también eh, revela, o sea, si somos malas personas, si somos ignorantes. Otro, ¿cómo decir? También tiene doble sentido, pues ética también para Aristóteles tiene que ver con casa, ¿no? Esta casa llamado cuerpo, donde mi alma habita en un barrio universal, también tiene que ver cómo me comporto con otros seres humanos. Por ejemplo, anoche había una fiesta aquí cercana hasta altas horas de la noche y pensaba yo que esta gente no piensa que la gente necesita descansar, necesita tomar reposo. Hay algunos que irán a trabajar y bueno, pues cómo decir, en cierto modo, eso te hace pensar en que hay personas que no piensan, ¿verdad?, en los demás, en hacer el bien, en obrar de manera buena con sus vecinos próximos. Como les decía, bueno, pues cuando ese punto medio, ¿verdad?, se alcanza entre lo que uno hace, él lo llama virtudes. Y bueno, y me dirán, profe, ¿qué es una virtud? Bueno, la virtud es una excelencia del alma. Claro, hay una fórmula, ¿verdad?, para obtener una virtud, a la cual ahorita vamos a entrar de lleno. Y bueno, pues, ¿cómo así, verdad? Es que el alma, ¿verdad?, te sirve para vivir. De hecho, cuando hablemos sobre lo que es gestación y todo, desde Aristóteles se hablaba que uno se animaba progresivamente ahí en el vientre de la mamá. Por eso es que hablábamos de las ánimas del purgatorio anteriormente, entonces hacíamos referencia a eso, ¿verdad? O sea, usted se va encarnando de a poquito, se va haciendo ser humano ahí en el vientre de su mamá, entonces el alma te hace, sirve para hacer vivir y las virtudes te permiten ya cuando sos una persona vivir una vida buena y al mismo tiempo, ¿verdad? El hecho de que usted vaya acumulando esas virtudes, bueno, te van a traer felicidad, te van a traer fines, te van a traer bienes materiales, te van a traer todas esas cuestiones, ¿verdad? Que uno desea, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo decir? Hay virtudes éticas o morales y ellas son expresión del carácter. Cuando hablábamos al puro principio de la clase, la expresión del carácter, ¿verdad? Que de alguna manera lo que somos adentro se delata por medio de nuestras acciones y cómo tratamos a los demás. Y es que son producto de los hábitos que hacemos día a día, día a día, que obtenemos, ¿verdad?, ciertos comportamientos y se revela la calidad de personas que somos. Y bueno, ¿cómo se adquieren? Por medio de la costumbre y el hábito. Una virtud moral siempre es el punto medio entre dos extremos menos deseables. Bueno, pues cómo decir, en cierto modo hay dos extremos, ¿verdad? Uno es de excesos y otro es de, de lo menos menos, ¿verdad? De que uno hace. Y ese punto medio está justamente ahí en el centro. Esa es la virtud deseada, eso es lo que te da felicidad, eso es lo que te hace mejor persona. Y bueno, pues de eso nos hablaba precisamente
Aristóteles cuando nos hablaba de ética. Y bueno, pues como decir, también existen virtudes dianoéticas o intelectuales en las cuales te permiten desarrollar tu intelecto y tu sensibilidad, como por ejemplo, piense antes de actuar, ¿verdad? Sea reflexivo. Eso genera, ¿verdad?, el punto medio del pensar y el no pensar. El punto medio es la prudencia. Ahora voy a explicar dentro de un ratito esta cuestión. Entonces, claro, existen críticas a todo esto, ¿verdad? Que les estoy diciendo. Pues, ¿cómo decir? Esto es como empieza a tomar más cuerpo, es un asunto, ¿verdad? Que en cierto modo lo deja ese comportamiento deseado, ¿verdad? Si querés o no querés, si querés ser malo, bueno, pues es cosa tuya, pero ¿cómo decir? Tiene sus críticas, claro, a través de los siglos le han llovido, por eso mismo, ¿verdad? Que hablábamos de cómo se traduce esta cuestión de la felicidad en términos más concretos, pero más allá de eso, ¿verdad? La plena excelencia para Aristóteles solo puede ser alcanzado por aquellos adultos varones que pertenecen a la clase alta y jamás, ¿verdad?, por las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, ni los bárbaros, lo cual, bueno, pues revela mucho, ¿verdad?, el pensamiento típico de la época en donde todas estas personas fueron excluidas de ser ciudadanos o eran ciudadanos de segunda clase o inclusive ni eso, ¿verdad? Considerados como propiedades de estos adultos varones pertenecientes a la clase alta. Por lo tanto, se dice que la ética de nuestro amigo Aristóteles es una ética elitista. Bueno, para poder resumir, ¿verdad? Lo que acabamos de señalar sobre la ética aristotélica, bueno, aquí hay una mejor eh, cuota, ¿verdad? De ese pensamiento que nos brinda Aristóteles a través de sus libros. Bueno, pues para él el razonamiento y la instrucción mejoran a las personas cuando la conducta ha sido previamente abonada por los hábitos, como tierra destinada a la siembra para querer lo que se debe querer y rechazar lo que se debe rechazar, porque quien sigue a sus pasiones no sigue a su razón, ni siquiera la comprende. Bueno, por eso es que en cierto modo la ética, ¿verdad?, forma parte importante de la instrucción, principalmente cuando nos formamos para ser profesionales, bueno, cuando escogemos el medio de vida que queremos desarrollar aquí en el futuro, es importante saber que en cierto modo habrán hábitos importantes que tenemos que desarrollar y ahí está la comparación como tierra destinada a la siembra para que queramos querer y rechazar lo que debemos rechazar. Y bueno, pues otra de esas frases inmortales es que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y bueno, pues para los que se estaban preguntando ahí por ese punto medio y la forma de conseguir esas virtudes, pues a continuación tenemos una tabla que es muy reveladora con respecto a cómo es que él concibía esta ética. Bueno, pues por un lado tenemos una ausencia, ¿verdad?, completa en un extremo y por el otro lado tenemos una condición que más bien se exacerba además. Entonces, yo siempre pongo dos ejemplos, el que está arriba y el que está abajo, pero puede ustedes, qué sé yo, realizar el ejercicio, ¿verdad? Más adelante, inclusive pensar en ejemplos propios para poder pensar en esas virtudes que aquí nos propone Aristóteles. Por ejemplo, siempre que estábamos en clases presenciales, eh, bueno, pues yo hablaba sobre la virtud de la valentía y generalmente pensaba, bueno, o daba el ejemplo de que alguna de las aulas que estaba próxima, bueno, pues empezaba a arder en llamas. Esperemos que ese tipo de situaciones nunca sucedan y que, bueno, pues hay dos situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar.
La primera es que el profesor, ¿verdad? Y los alumnos se den cuenta de esta situación y los alumnos le digan al profesor, profe, haga algo, por favor, mire que se está quemando esa aula y el profesor diga, bueno, pues dejamos aquí la clase, nos vemos la próxima semana y me cuentan, ¿verdad? ¿Cómo es que estuvo este asunto? ¿Cómo terminó al final? Bueno, pues ahí ustedes dirán, bueno, qué profe más cobarde haber terminado y zafarse, ¿verdad? De lo que pudo haber sucedido aquí y no tomar parte para nada, ¿no? Bueno, pues eso es un extremo, pues el otro extremo, ¿verdad? Sea que el profesor ante lo que ustedes, ¿verdad? Digan, profe, haga algo, ¿verdad? O sea, se aparte las ropas y saque la S de Superman que lleva en el pecho y diga, bueno, pues yo me voy a salvar a estas personas y me meta irreflexivamente ahí a sacar a todo mundo y independientemente si se están cayendo los tablones de arriba del techo y bueno, pues aún así chamuscado y todo, logre sacar a todas las personas que habían ahí. Entonces ustedes digan, no, hombre, es que profe más temerario, más bien casi le cuesta ahí la vida, o sea, hacer semejante asunto. Bueno, pues, ¿cómo decir? En el medio de esas dos situaciones está la valentía. Y bueno, pues, ¿cómo decir? Es ni tampoco ser un cobarde, o sea, tampoco ir darse media vuelta, ni tampoco arriesgar la propia vida, sino que buscar un punto medio en el cual usted se valore también y también valore cómo ayudar a los demás. El otro ejemplo, ¿verdad? Es la virtud de la generosidad. Entonces siempre de alguna manera lo ilustraba de esta manera. Imagínense que estamos dando la clase y que llega y tocan la puerta de afuera y hay una persona, ¿verdad? Un mendigo, ¿no? Una persona que vive en la calle y vive de la caridad de las personas. Y me diga, profesor, ayúdeme, que tengo varios días de no comer. Y bueno, pues en la ausencia, ¿verdad? El profesor va corriendo a donde tiene la carterilla, saca una moneda de 10 colones y se la pone en la mano y le dice, bueno, pues ahí está mi contribución. Y bueno, pues quizás muchos de ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que el profe se le ocurre que una persona va a comer con 10 colones? O sea, eso es tacañería. Bueno, pues ahí se llama frusilería, que es un sinónimo de lo mismo. Ahora bien, el otro extremo en el exceso, ¿verdad? Es que alguien de como estas características que estoy indicando, ¿verdad? Llegue, toque la puerta, el profesor salga corriendo, ¿verdad? Saque su cartera y, bueno, pues saque 300.000 colones en efectivo y se los ponga en la mano y ustedes digan, bueno, que profe más botado, ¿no? Que derrochador. Y bueno, pues, ¿cómo decir? En cierto modo, o sea, para eso trabajamos, ¿verdad? Para que la plata no sobra, en cierto modo, también tenemos cuentas que pagar, tenemos responsabilidades que atender, de manera que si yo le doy todo el dinero que puedo andar encima, así, me quedaría sin atender esas responsabilidades. Por lo tanto, la virtud del punto medio es la generosidad, o sea, que yo piense que esta persona, o sea, que tiene hambre, pueda, no sé, ir a la soda y comprarse algo que le pueda sustentar aquella noche. Sin embargo, ¿cómo decir? No necesariamente pensando que le voy a resolver los problemas, porque eh, por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que si le enseño, qué sé yo, a pescar o a buscar su propio alimento, de alguna manera lo estoy enseñando a resolver esa situación más adelante. Bueno, pues, ¿cómo decir? Habrá otros ejemplos, ¿verdad? Que yo quisiera que ustedes puedan realizar. Eso sí quería decirles, ¿verdad? Que luego estas mismas virtudes se equipararían, ¿verdad? Como la respuesta a los 7 pecados capitales por los padres de la iglesia. Y claro, ¿verdad? Tendrían mucha vigencia posteriormente cuando hablamos, bueno, pues de esa ética que nos promulgaba eh, los primeros siglos, ¿verdad? En que empezó a tomar cuerpo lo que hoy conocemos como la cristiandad.